Hola, el día de hoy te voy a explicar cuál es la importancia de saber cómo abordar un traumatismo cráneoencefálico en el deporte. Si bien es un golpe en el cerebro que puede ser de manera cerrada o abierta, permitiendo que el cráneo se rompa y el cerebro se exponga. A pesar de que los traumatismos cráneoencefálicos en el deporte son mucho menos frecuentes que otro tipo de lesiones, sus repercusiones y secuelas pueden ser aún más graves. Esta lesión se encuentra entre las tres causas principales de muerte por lesiones traumáticas y tienen un alto porcentaje de supervivencia, pero con secuelas incapacitantes. Los deportes que implican un mayor riesgo de traumatismo craneoencefálico son el rugby, fútbol americano, patinaje sobre hielo, fútbol, equitación, ciclismo y algunos deportes acuáticos. Esto es porque el mecanismo del deporte es estar en contacto entre los jugadores o muchas de las veces puede ser por la causa de los materiales deportivos utilizados. Muchas de las veces los traumatismos craneoencefálicos son muchísimo más frecuentes durante la competición que en los entrenamientos. ¿Cuáles son los síntomas que nos van a ayudar a identificar cuando exista algún traumatismo craneoencefálico? Bueno, muchas de las veces las lesiones en la cabeza pueden provocar sangrado en el tejido cerebral y además muchas de las veces los síntomas pueden empezar a ocurrir inmediatamente o se pueden desarrollar con lentitud después de varias horas o días. Otros síntomas también son los dolores de cabeza, náuseas, mareos, fatiga, confusión, problemas de memoria, pérdidas de equilibrio. En casos muy graves, se presentan las convulsiones, debilidad en los brazos y piernas, las pupilas dilatadas, desorientación o pérdida del conocimiento prolongada. Ok, ya hablando sobre el campo de juego, ¿qué es lo que pasa cuando un deportista sufre algún traumatismo craneoencefálico durante algún partido? Bien, lo primero que se debe de hacer es que los entrenadores deben de saber retirar a cualquier jugador que haya sufrido alguna lesión en la cabeza y además muestre cualquiera de los síntomas que anteriormente te platicamos. Una vez que se reconozca qué tipo de traumatismo craneal fue, se debe de administrar los primeros auxilios básicos que puedan ayudar a salvarle la vida y además llamar al 911 o algún número local de emergencias en el momento. Con ello, se debe de seguir el protocolo de los primeros auxilios. ¿Qué es lo que debemos de hacer en primera instancia? Debemos de revisar sus vías respiratorias y la circulación de la persona. De ser necesario, se realiza RCP o respiración boca a boca. Si en dado caso la respiración y la frecuencia cardíaca son normales, pero la persona está inconsciente, debemos tratarla como si tuviera alguna lesión de columna para poder estabilizar la cabeza y el cuello y así poder mantenerla alineada y evitar algún movimiento. Con ello, debemos de esperar alguna atención médica mayor. Si en dado caso la persona sigue inconsciente, la debemos de colocar en una posición de recuperación, ya sea de lado, para que la lengua caiga hacia adelante y el vómito pueda escurrir, ya que esto puede estar provocando que la persona se ahogue debido a la inconsciencia. Si en dado caso existe algún sangrado, debemos de presionar firmemente con un pedazo de tela limpio sobre la herida, salvo si existe una fractura craneal. En este caso, no se puede aplicar presión directa en el sitio del sangrado, ni tampoco retirar ningún residuo de la herida. Más bien, se debe de cubrir con algún apósito de gas estéril. ¿Qué no debemos de hacer ante este tipo de lesiones? No se debe de mover a la persona a menos de que sea necesario. No debemos de sacudir a la persona si está mareada. No debemos de retirar el casco de la víctima si hay alguna sospecha de algún traumatismo craneal grave. Si el deportista sufrió alguna lesión en la cabeza durante algún evento deportivo, debe de interrumpir la actividad y no volver a jugar en ese día.
Esto es para que el cerebro pueda volver al funcionamiento normal. ¿Qué cosas se deben de tomar a cuenta para que el jugador pueda volver a jugar de forma segura? Bueno, el médico debe de decidir según cada caso. El médico debe de evaluar al jugador para poder verificar que los síntomas hayan disminuido. Debe de verificar los antecedentes que el jugador haya tenido, el uso de medicamentos, el tipo de deporte y la posición que juegue el jugador. La capacidad del jugador para pararse y mantener el equilibrio, la capacidad del jugador para prestar atención y responder preguntas, evaluar el aprendizaje y la memoria y la rapidez con la que el jugador pueda resolver problemas. ¿Qué recomendaciones se le dan al deportista para que pueda volver a retomar sus actividades? Bueno, la primera es tener actividades limitadas. El deportista puede realizar actividades diarias siempre y cuando la actividad no aumente sus síntomas ni cause nuevos síntomas. Puede tener actividades, pero pueden ser aeróbicas livianas. Esto puede ser incluir la caminata, nadar o hacer cualquier otro ejercicio a menos del 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Algún ejercicio específico al deporte. Esto puede incluir repeticiones de patinaje o correr. Esto va a depender muchísimo del deporte que se practique. No se debe de hacer entrenamiento de contacto. Esto incluye en los deportes de americano, no se debe de incluir, al menos en los primeros días, algún golpe, porque si no, podemos volver a generar algún síntoma o repetir. Estas recomendaciones se dan en dado caso de que el jugador haya presentado alguna lesión de conmoción. Si en dado caso el jugador presentó alguna ruptura del cráneo en el que se expuso su cerebro, en esos casos se lleva directamente a un centro hospitalario y se le da la atención necesaria para poder ayudar a desinflamar el cerebro y poder ayudar a que el cráneo vaya pegando poco a poco. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que te haya quedado claro de cómo se puede intervenir en un traumatismo craneoencefálico en algún deporte. Gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.